ese tono más rojizo que suele dar la henna natural, pues a lo mejor no es lo que yo estaba buscando ahora mismo, sino algo más, un tono más marroncito como el mío, más castaño. Entonces, bueno, os voy a enseñar esta fórmula que he sacado. Ya lo venden en preparado, en paquetitos que mezclan la henna con otro tipo de tintes naturales. Ya sabéis que la henna se obtiene de una planta, y en este caso la voy a combinar con índigo, que también se obtiene de otra planta. Digamos que por separado la henna da ese tono rojizo y el índigo pues así como un negro violeta, que cuando se mezclan pues dan unos tonos castaños según las proporciones en las que lo use, claro está. Yo, como soy más, quiero más un tonito castaño, pues voy a mezclar como un 60% de índigo y un 40% de henna, y veremos el resultado. Sí que deciros que normalmente para cubrir canas, y no solamente para teñir el pelo, que la henna no tiñe, sino que como que coloca una capa translúcida sobre tu color de pelo. Es decir, no es posible aclararlo con henna, pero sí como poner como una especie de tono encima de este color que tú ya tienes. Entonces, bueno, pues normalmente he visto que la gente tiene que hacer dos procesos para que se le quede bien cubiertas las canas. También dependerá obviamente de la cantidad de canas que tenga, porque cuando te lo tintas una vez puede ser que se quede como la cana de un color bajito, etcétera, que lo mismo te sirve como una especie de mecha y te gusta. Pero si lo quieres todo uniforme, quizás necesites aplicarlo de nuevo, ¿vale? Pero bueno, eso quizás os lo deje en la cajita de información, o quizá lo que haga es según el resultado que me salga a mí, lo mismo lo hago yo en dos pasos también, ya veremos. Teñirte en casa y teñirte con algo natural conlleva más tiempo, es más time consuming. Entonces no os voy a engañar, quiere decir que tú tienes que estar preparada un día para pasarlo en casa, básicamente para teñirte el pelo. ¿Por qué? Porque el día de la noche de antes te lo has de lavar muy bien. Os pondré las imágenes. Básicamente yo no uso champú, bueno, me lo pongo como con un acondicionador, pero luego no debes de aplicar ningún producto tipo aceite o la crema de rizo que utilizo yo, por ejemplo, no me la apliqué, porque no debes de dejar ningún químico en el pelo. Debe estar lo más limpio posible para que la henna se una, digamos, a tus aceites esenciales naturales del pelo, y así pues haga mejor efecto. Así que la noche de antes se lo lava uno, y luego por la mañana la henna, a diferencia del índigo, hay que dejarla más tiempo con agua caliente para que se traiga el tinte, para que suelte, digamos, el tinte. Entonces ahora os lo voy a enseñar. Es un proceso que a lo mejor vas a necesitar, pues variando la temperatura del ambiente de 4 a 6 horas para que suelte bien ese tinte y sea más efectivo. Y luego a la hora, el índigo sin embargo, con ponerlo 10-15 minutos ya puedes ver que ha soltado el tinte. Entonces el índigo lo dejaremos para cuando ya estemos listas para, o listos para aplicarnos el tinte. Con lo cual yo ahora os voy a enseñar el proceso en el que coloco la henna con otras sustancias que ahora os contaré, como el aloe para darle hidratación, la flor de hibisco que sirve mucho para pelo, bueno, pues para la capa, para pelo seco y dañado, y le echaremos un poquito de casia o henna neutra, le dicen, porque en realidad también viene de una planta y tiene como las mismas propiedades que la henna pero sin teñir, y se usa por sí sola como tratamiento para el pelo. Y entonces viene muy bien porque la henna tiende a resecarlo un poco. Entonces esto pues ayuda a que el pelo esté mejor. No os preocupéis porque todo esto os lo explico ahora, y os pondré las cantidades que utilizo en la descripción o durante el vídeo. Y bueno, vamos allá y a ver qué tal sale. Bueno, pues estos son, digamos, todos los elementos que vamos a utilizar para teñirme el pelo.
acacia aporta brillo, potencia el color natural y bueno, como he dicho ya, tiene la misma propiedad que la ajena pero sin teñir. Y también pues consigue intensificar ese brillo de la ajena y le da un tono un poquito menos pelirrojo porque une sus reflejos dorados y se usa sola como tratamiento para el pelo. La cosa de la acacia es que si se utiliza sola puede dejar un tono verdoso, por eso es mejor que se combine con la henna. El aloe vera básicamente, este aloe en polvo se utiliza como un agente hidratante. Esto es hibisco o flor de cayena y se usa como tratamiento para pelo seco y dañado. También limpia el exceso de grasa y contiene vitaminas y
pasaron 4 horas. Ya preparé el índigo, porque este solamente hay que dejarlo 10-15 minutos soltando el tinte. Entonces en esta segunda parte se mezcla el polvo de índigo. Se mezcla el polvo de índigo con aloe para hidratar y con un poquito de sal porque hace de mordiente que ayuda a que se fije el color mejor. Luego añadiremos agua calentita como en el otro proceso y removemos hasta que consigamos el espesor que queremos. El índigo lo que va a conseguir es que tenga un tono más castaño el tinte y lo voy a usar un 60%, mientras que la henna está a un 40%. Entonces el índigo lo tienes que echar cuando ya estés lista para aplicarte el tinte, porque en 10-15 minutos ya ha soltado su tinte. Cuando ya está listo, veis que se ve ahí que ha soltado ya el tinte, tanto la henna como el índigo. Ahí ya lo que hacemos es unirlo en un tarro de mayor tamaño y removemos y echamos agua calentita si es necesario para conseguir el espesor que queremos. Una vez hecho esto, yo fui al baño y me coloqué un poquito de aceite de argán en la cara para evitar que se me quedaran manchas de tinte en la cara y en la oreja. Me puse guantes, importante para que la mancha del tinte no se te quede mucho tiempo en la mano. Siempre desaparecerá, pero es mejor tener guantes. Y me protegí con esta toalla que me agarré con pinzas, como podéis ver. Todo muy casero. Lo que iba es cogiendo mechoncitos, insistiendo más en la raíz y luego pues me iba dando con las mismas manos en ese mechón y lo hacía como un rulito y lo ponía en el cuero cabelludo y ya iba a por el siguiente. Si yo con mi poca experiencia pude, seguro que tú no tienes ningún problema. Lo más importante es que protejas bien el baño, el suelo, etcétera, por si se cae alguna mancha, que se limpie rápido. Yo con un poco de papel en el lavabo me apañé bastante bien, la verdad. Una vez aplicado el tinte en todo el pelo, que como veis a mí me sobró bastante, ya te lo colocas como con un gorrito y lo dejas ahí. Pues yo lo dejé un par de horas. Te lo lavas con agua, cuesta un poquito porque es como una textura de fango, se queda un poco pegado, pero vamos, con agua calentita sale bien y un poquito de paciencia. Cuando ya más o menos sale el agua clarita, yo paré. Ahí ya te secas el pelo y te tienes que acordar de no echarte nada, de no usar champú o acondicionador en las siguientes 24 horas, porque la henna sigue intensificando su color y el resultado es básicamente este que veis. Me cubrió la cana. La cana te la deja como con un color rojizo, bajito, que puede pasar como por una mecha natural. Como contaba antes, a los 4 días cogí esa henna que había preparado y en ese mismo momento realicé la parte del índigo y lo junté. A pesar de haber pasado